Buenos días, jóvenes estudiantes de sexto grado de primaria del Colegio Montessori de Villa. En esta oportunidad me dirijo a ustedes para dar inicio a la clase sobre crisis económicas. Es una clase de historia. Ya esta es la continuación a la primera clase que tuvimos el martes pasado. Esta es la clase que corresponde al martes 17 de marzo. La forma como lo estamos haciendo es porque ya habíamos acordado con sus padres hacerlo de manera virtual, a través de videos, dadas las circunstancias en las cuales nos encontramos. ¿Sí? Muy bien. Cuando hablamos de la crisis económica posterior a la era del guano, o sea, dentro de la era del guano en sí, pero posterior a la etapa cuando se dice el boom del guano, ¿no? La etapa pues de la prosperidad falaz, ¿no? Ya les expliqué que falaz viene de falso, fue una prosperidad entre comillas buena, pero posteriormente vamos a darnos cuenta que no se invirtió el dinero como debió haber sido, ¿no? Se gastó en otras cosas, se invirtió en otras cosas, se pagó cosas que de repente no eran indispensables en el momento. Entonces, cuando hablamos de la crisis económica, vamos a hablar de dos gobiernos. Primero tenemos el gobierno de José Balta y posteriormente el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Dentro del gobierno de José Balta, que se da en 1868 hasta 1872, tenemos en cuenta que los gobiernos duraban 4 años en aquella época, tenemos que hablar que es posterior, luego de la guerra contra España, ¿no? Una guerra que obviamente se tuvo que invertir y trajo consecuencias también económicas. Dado ello es que José Balta tuvo todo el camino libre para poder llegar al gobierno. El contrato Dreyfus. Tengamos en cuenta que en esta etapa anterior a Balta, la forma de cómo se explotaba el guano de isla, de Chincha, sobre todo, era a través de las consignaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El señor José Balta tenía un ministro de Hacienda que se llamaba Nicolás de Piérola, y le sugirió que cambiase esa forma de explotación del guano porque no nos estaba trayendo beneficio, ¿ya? Entonces, se llevó a cabo debido a la mala inversión que se le dio a los ingresos provenientes de la venta del guano. El entonces ministro de Hacienda, como ya les dije, el señor Nicolás de Piérola, le sugirió al presidente Balta anular el sistema de consignaciones. Entonces se presentaron algunas empresas candidatas, ¿no? Y la ganadora fue la familia judío-francesa Dreyfus. Se firma contrato con ellos y de ahí en adelante ellos comienzan a explotar el guano con ciertas características en su forma de trabajo, ¿no? Asumieron la deuda que tenía el Perú con las empresas consignatarias, ¿no? Pagó algunas cosas y ya el Perú, el Estado peruano solamente le tenía que deber a ellos, ¿no? Entre las cosas en que se invirtió el dinero, ¿no? Fue en algunas obras conocidas en el gobierno de Balta, por ejemplo, la construcción de la carretera Lima-Callao, el hospital 2 de Mayo, el cual todos conocemos, que se encuentra en el centro de Lima, se inauguró el parque de la exposición, que está también en el centro de Lima, y se inició la construcción de los ferrocarriles. De repente la construcción de los ferrocarriles es lo más conocido que se dio durante la etapa durante la explotación del guano, ¿no? Porque se dice que los ferrocarriles, construcciones grandes, pero también hay un tema del cual vamos a hablar luego, ¿no? Aquí, ¿quiénes construyeron los ferrocarriles? ¿Quiénes vieron beneficiados con la construcción de los ferrocarriles? Obviamente las empresas a las cuales se contrató. Posteriormente viene el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. ¿Cómo era conocido este gobierno? Porque fue el primer partido civil creado en la historia republicana. Tengamos en cuenta que anterior a ello, quienes gobernaban el Perú eran militares o exmilitares, ¿no? Entonces, aquí se da el inicio a una etapa distinta de la historia, ¿no? El primer partido civil, ¿quién lo conformó? Entonces, el señor Pardo y Lavalle. ¿Quiénes eran los fundadores de este partido? El Partido Civilista fue creado por los ex-consignatarios, o sea, las personas que antes explotaban el guano de isla, que se habían beneficiado con el comercio del guano, ¿no? Personas pudientes, tenían dinero, pero también querían llegar al poder. Querían cambiarle la cara al Perú, la cara a la historia del Perú, ¿no? Hacer un gobierno distinto, porque el militar tenía un corte muy característico, ¿no? Proponía poner fin al caos político que se dice que se había dado debido al gobierno de los militares, ¿no? Bueno, tiene sus pros y sus contras el gobierno militar, ¿no? Por eso ellos se agarraron también de la crisis que había surgido luego de la guerra contra España y bueno, ese fue su punto de partida para poder llegar al poder.
¿Qué proponían ellos? Fomentar la inversión extranjera, realizar obras públicas e impulsar la migración europea. En esta época vienen bastantes también gente de Europa, ¿no? Sobre todo de Alemania, de repente, que se instala en la selva, de repente los Oxapampa, por ahí. Esta fue la época donde vino gente de Europa. Dentro del gobierno del señor Pardo Lavalle también se da el Tratado de Defensa Mutua con Bolivia. Se firmó en el año 1873, ¿ya? 1873. La guerra contra Chile se inicia en 1879. Entonces, ¿qué dice? Fue una de las causas de la guerra contra Chile. Claro, Chile se vio consternado, se vio incomodado, ¿no? Sintió que Perú de alguna forma había ejercido algún tipo de, no sé, malicia contra ellos, ¿no? Como Perú va a firmar un contrato de mutua defensa con Bolivia en contra de nosotros, pensaban ellos. ¿Por qué? Si nosotros lo apoyamos en la guerra contra España y todo. Entonces los tildaron de un montón de cosas, entre ellos de traidores. Entonces este tratado de mutua defensa fue una de las causas más adelante para que Chile no declarase la guerra, porque fue un punto de partida también, ¿no? Y eso ya es un tema que vamos a hablar más adelante. Entonces todo ello es un resumen de lo que fue la crisis económica, ¿no? Suscitada durante la nueva etapa republicana del Perú. Éramos una república joven, nueva, ¿no? Novata. Este es para la clase de historia del martes 17, por favor no se vayan a equivocar, jóvenes de sexto de primaria. Muchísimas gracias por todo.